la tercera pregunta, lo que estaba comentando acerca de lo que yo puedo compartir desde la experiencia que actualmente tengo desde gobierno, es una muy particular con la que hemos estado viendo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que es su programa de cosecha de agua, ¿no? El cual pues tiene como meta a lo largo de este periodo implementar 100,000, si no mal recuerdo, 100,000 sistemas de captación pluvial en la región oriente de la ciudad. Entonces tiene varios propósitos el proyecto, pero uno de los principales es poder dotar de agua, ¿no?, a las comunidades que tienen mayor problema de abastecimiento de abastecimiento de agua, y pues el sistema en la temporada de lluvias te permite captar una importante cantidad de agua que pues a lo largo del tiempo de secas, de estiaje, donde disminuye la cantidad, habrá que irse disminuyendo, y pues tú te anticipas, ¿no?, a un problema para poderla enfrentarlo cuando venga el mismo. Lo comento porque tiene yo creo que una serie de beneficios muy importantes en varios enfoques, ¿no? En la cuestión del enfoque con relación al cambio climático, y un poco lo que aborda la pregunta en cuestión de mitigación de gases de efecto invernadero, es una de ellas. La distribución del agua en la Ciudad de México tiene altos costos energéticos, una demanda energética bastante alta, y por lo tanto una cantidad de emisión de gases de efecto invernadero considerable. Entonces, con estos sistemas de captación puede ayudar a mitigar los gases de efecto invernadero por un lado, donde no omito señalar que obviamente los estudios correspondientes deberían de realizarse, tanto para la medición y estimación de huella de carbono, como para la instalación de un sistema de captación pluvial con relación a los modelos hidrometeorológicos, porque obviamente no va a ser viable tal vez instalar un sistema de captación pluvial en una región de la propia ciudad o de alguna otra parte de la República donde el pronóstico del tiempo, pues, los escenarios hidrometeorológicos pues, indican que no hay una buena cantidad de lluvia, ¿no? Con relación a la parte, por ejemplo, del enfoque de riesgos, pueden funcionar también como una estrategia de mitigación ante inundaciones. De igual manera, bajo los modelos correspondientes y los análisis y diagnósticos hidrometeorológicos particulares, pueden funcionar también como un sistema de mitigación ante inundaciones. Entonces, ante un cuadrante, un polígono o una región donde pues hay una considerable falla en el sistema hidráulico o en el sistema del drenaje, puede entrar como un respaldo para poder mitigar eso, y al mismo tiempo pues estás captando, cosechando agua para poderla reutilizar más adelante, ¿no? Y en las cuestiones pues energéticas, creo que ahorita estamos en un momento donde sí necesitamos repensar muy bien esta política energética, porque desde mi perspectiva, la cuestión de los paneles solares, y ahí viene también otra de las paradojas económicas que siempre son importantes mencionar, la famosa paradoja de Jevons, y eso se los voy a dejar que lo puedan consultar para que puedan entender esta parte. Creo que por un lado cumple con ello, y por el otro lado cumple con la paradoja en la cuestión de los términos de eficiencia, en el que a mayor eficiencia, mayor consumo, y por el otro lado, todo el material que se desecha de los paneles fotovoltaicos está causando también un gran daño ambiental. Entonces, el costo-beneficio que tiene realmente un panel solar puede ser una de las variables a considerar para poder decir, entonces, lo que necesitamos hacer es reformular el mix energético, ¿no? ¿Cuánto voy a seguir abasteciendo de energía fósil? ¿Cuánto voy a ir abasteciendo tal vez de energía solar, de energía eólica? Tengo que hacer yo esa matriz energética para poder tener
una muy buena fuente diversa de abastecimiento que me permita seguir operando, pero tal vez con un impacto ambiental, un impacto de huella de carbono, pues que en el largo plazo se vaya manteniendo complejos, porque realmente los efectos de gases de invernadero pues no son los que actualmente estamos produciendo, ¿no? Sino lo que ya tenemos atrás acumulado. Entonces, la carga ambiental y la carga económica que hay también atrás de ello, pues hace que las estrategias todavía tengan un análisis o un diagnóstico más fino para poder encontrar flujos metabólicos más sostenibles. Entonces, lo que yo les he estado comentando ahora sobre la parte del metabolismo de una manera muy amplia y para que les quede un poco más padre este tema, les voy a compartir pues un par de artículos para que ustedes los puedan tener a la mano y puedan debatirlos. Son simplemente herramientas teórico-metodológicas que nos pueden conducir a nuevas alternativas de producción, ¿no? Y en marco de esa nueva alternativa que es la economía solidaria. Entonces, como manera de, pues no de conclusión, porque más bien es como una reflexión, yo creo que la economía solidaria es de los siguientes pasos que tenemos que empezar a implementar para encontrar nuevos modelos de desarrollo con la meta de tener un desarrollo incluyente, con un bienestar para todos, incluyente. Sin embargo, creo que la economía solidaria también es una práctica. Entonces, dentro de esa práctica hay principios de solidaridad, de empatía, de poder entender qué es lo que tiene el otro, qué es con lo que cuenta, qué es lo que necesita. Y eso también lo define mucho el contexto local, en conocer a tu comunidad y los recursos con los que cuentas, ¿no? Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, y a través de ese entendimiento, de esa empatía, de esa solidaridad, poder ayudarnos de manera conjunta y poder coproducir un modelo de desarrollo alternativo. Entonces, es al final de cuentas una comunidad de práctica, como lo es la ecología política, como lo es la resiliencia, que más allá de las bases y principios teóricos, es ponerlo a la práctica, porque ya cuando lo pones a la práctica realmente dices, ok, de esto va para allá, y empezar a crear una serie de distribuciones del ingreso y de otras actividades en una comunidad o en un entorno próximo que nos permita el mismo desarrollo o las mismas posibilidades, al menos para los que estamos, por ejemplo, aquí, tener para seguir desarrollándonos, ¿no? Y eso es lo que pasa con el actual modelo, ¿no? De desarrollo, el as business as usual, que pues simplemente se basan en la acumulación del capital, en generar utilidades en cierto periodo y donde pues la distribución de las famosas utilidades de algunas empresas y todo ese rollo pues nunca hay utilidades año tras año, ¿no? Y las externalidades negativas de todo esto que produce la empresa al medio ambiente, como los costos ambientales, gases de efecto invernadero, contaminación de agua, contaminación atmosférica, al daño a la salud también por las extensas jornadas laborales o por los trayectos que tenemos también de las empresas de más de 2 horas diarias de ida, ¿no? Y otras 2 de regreso tal vez, pues erosionan el capital humano, el capital natural, a costo de la acumulación de este capital que nos ha estado señalando el informe de Oxfam a través de una serie de mecanismos que muchas veces funcionan entendiéndolo, o muchas veces se entienden con otro concepto muy interesante que son las famosas reformas neoliberales, ¿no? Que son estos mecanismos que despojan a las poblaciones de estos recursos humanos, de estos recursos naturales y de todo su patrimonio para poder seguir con la misma dinámica, ¿no? Entonces, ¿es posible una economía solidaria?
pero yo creo que es posible bajo una buena práctica, bajo diálogo permanente, consenso permanente todo el tiempo y una comunicación transparente, asertiva, y hay una serie también de instrumentos para poder llevar a cabo una economía solidaria que también tenga como referente un nuevo esquema de gobernanza, ¿no? Entonces, puede ser gobernanza del agua, puede ser gobernanza territorial asociada a la gestión integral de riesgos, pueden ser diferentes tipos o esquemas de gobernanza que puedan impulsar una economía alternativa a través de esquemas solidarios. Entonces, pues desde mi experiencia, desde la parte que he estado practicando recientemente con la gestión integral de riesgos, con esto de la resiliencia, y lo poco que he aprendido es la reflexión que les quiero dejar. No sé si hay algo que ustedes quieran preguntar, que quieran abordar. No sé cuántos minutos más nos queden. Quiero escucharlos ahora sí a ustedes. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Creo que es una reflexión amplia, compleja, difícil de asimilar, porque todos hemos crecido en este sistema, ¿no? Nosotros nacimos, vivimos, comimos de él por muchísimo tiempo, al grado que nos ha costado a nosotros como cooperativa cruzarnos con este constante pensamiento eh, que nos mantiene en vilo constantemente, que es el capitalismo, ¿no? Nos preguntan, pero ese cómo es posible, ¿no? O si es una bola de nieve y tú te pones enfrente, pues la bola de nieve va a pasar por encima de ti, ¿no? Entonces, algo que me llamó mucho la atención, precisamente de Oxfam, de la lectura que habla de esta hiperconcentración, pues es un gran cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo poder hacer que ese grupo de los mil millonarios, como les llaman, que es ese puñado de personas que cuentan con más de $1,000,000,000 en sus cuentas, pues consideren que el mundo es tan finito para ellos como para nosotros, ¿no? Ese es un cuestionamiento que deberíamos estarnos haciendo de manera política universal, por así decirlo, todos los ciudadanos. Y por otro lado, si nos vamos como al plano más local y más cercano, tu colonia, tu barrio, tu pueblo, digo, estas tres condiciones se dan en más de una de las alcaldías de esta ciudad, que poder hacer precisamente esto, ¿no? Captación de agua, movernos de una manera distinta en la ciudad, ocupando todos estos transportes que no contaminan, patineta, patín del diablo, bicicleta, ¿no? Consumir alimentos regionales, etcétera, y combinar, me imagino yo, y a condición de que aquí se abra el debate también, cómo es que políticamente vamos a avanzar hacia esas sociedades democráticas que exigen que dejen de existir estos hiperconcentradores y que comience una repartición real y consecuente de todos los elementos que transforman desde el más básico, que es el agua, hasta, ¿no?, los más complejos, como herramientas, fábricas, etcétera. Y por otro lado, cómo combinarlo desde el lado local, desde las cosas que se pueden hacer de manera tanto individual como colectiva, y irlo entrelazando. Yo creo que ese podría ser un debate interesante que podríamos poner aquí sobre la mesa, ¿no? Con base en lo que ya nos dijiste, qué hacer de manera eh, en una situación política de gran volumen, ¿no? Y una situación local que te permita irte moviendo, ¿no? Entonces, si tú nos quieres comentar algo al respecto. Claro que sí, y qué bueno que lo señalas, Canek, porque para empezar a hablar esta discusión que es súper interesante, compleja, y yo creo que súper compleja, va lo siguiente. Primero que nada, gobierno, o como muchos a veces solíamos llamarlo,
y ya estoy tratando, solíamos porque me incluyo ahí y trato de cambiar esa parte, es de papá gobierno, ¿no? O sea, el gobierno al final de cuentas es un ente coordinador y facilitador de ciertos procesos de gobernanza democrática para que todos nosotros como ciudadanos tengamos las herramientas para poder crear un mejor desarrollo, ¿no? O sea, que sí podamos tener los mecanismos y lo que mencionaba Caneca hace rato, líneas, la misma línea base para poder generar o poder tener acceso al mismo desarrollo. Y a pesar de todas las contradicciones a veces que hay de la 4T y de nuestro presidente, creo que pues tiene razón en el fondo en las cuestiones de poder cambiar también este rumbo hacia lo que él denomina, pues sí, los más pobres, ¿no? O sea, realmente de este rango de clases de baja, media y alta, está súper erosionado y dentro de esas propias clases todavía se estratifica más, ¿no? Hay media baja, media media, media alta, ¿no? Y entonces, si vamos viendo cada una de estos estratos y de los perfiles y deciles que hay en cuanto a la concentración de la riqueza, pues evidentemente que podemos confirmar nuevamente que los datos que menciona Oxfam en su informe internacional, pues son claramente visibles en los países, sobre todo latinoamericanos, y México es un gran ejemplo. Y por lo tanto, a pesar de estas contradicciones de esta 4T, sí aboga y sí apuesta por generar una transición para los que han estado desatendidos, ¿no? Para los que han sido invisibilizados y para los que no tienen voz, ¿no? O sea, y que eso es parte, pues también como nosotros, como ciudadanos, primero que nada, de poder crear que estos mecanismos que el gobierno crea puedan tener eco en lo que nosotros estamos realizando. Y eso es importante en la cuestión de que necesitamos ser conscientes de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero también de las obligaciones que tenemos como mismos, ¿no? Y no solamente en la cuestión, llamémosle jurídica o estricta a partir de los 18 años, sino también de los preceptos morales que venimos desarrollando también como colectivo, ¿no? Como comunidad, porque creo que uno de los principios también es importantes en estos nuevos esquemas alternativos de resistencia, de transformación, como es la economía social y solidaria, es esta parte también de ser coherentes, ¿no? Y de ser moralmente correctos con nuestra comunidad. Y es difícil, o sea, no es que yo los aplique, ¿no? Realmente, o muchos de nosotros también, estoy seguro que no los aplicamos y no es porque no lo queramos hacer y porque estemos mal. El propio sistema también ha creado una serie de divergencias mentales en cada uno de nosotros que nos hacen también a los más pobres culpabilizarnos de esta catástrofe ambiental, ecológica y civilizatoria de la que habla Toledo, ¿no? Hay mucha gente que yo creo que también entre sus conocidos, entre sus amigos, están tan mortificados por la cuestión ambiental que se culpabilizan a ellos mismos por consumir un litro de agua embotellada, por consumir alguna prenda de alguna otra, un sinfín de ejemplos burdos, pero que pueden llegar a esa parte de sentimiento de culpabilidad cuando los reportes como Oxfam y es uno nada más, hay varios más que les podemos compartir, culpabilizan de cierta manera que agonizamos también en el sentido de encontrar la solución o la alternativa para ya poder tener un esquema de desarrollo alternativo, cuando el 1% de este puñado es el que pues ha sido el que ha erosionado toda esta parte del capital económico. Entonces, la reflexión ahí también es qué podemos hacer desde nuestras posibilidades, desde nuestra posición como ciudadanos, como vecinos, como hijos, como esposos, como lo que seamos, como el rol que desempeñemos en la vida cotidiana, para no también ahogarnos en el intento, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una línea muy delgada
en la que si no entendemos este contexto y de aquí este tipo de lecturas para también entender lo complejo que son estas transformaciones, porque hay voluntad tanto propia, tanto de cada uno de los que estamos aquí, si no creo que pues esta discusión simplemente no estaría ahora mismo. Hay también una voluntad política, pero creo que también la viabilidad política a veces nos está costando más trabajo, ¿no? Hacer viablemente un proyecto político creo que puede ser también una representación de costos que involucran toma de decisiones y más allá de esas esferas, yo al menos hay cosas que mi capacidad cerebral no alcanza a comprender y son justamente estas relaciones de poder de este 1% que dices, es que cómo es tan innovador el propio capitalismo, cómo es, hay también otro de los principios de la destrucción creativa que habla Schumpeter, que el capital al final de cuentas sigue innovando, sigue produciendo de una forma que sigue manipulando el comportamiento de cada uno de nosotros. Y al final de cuentas sí tenemos una posibilidad de cambiarlo, pero entre ese cambio y entre toda la información que nos bombardean por ambos frentes, creo que a veces estamos como navegando en un limbo, en un limbo de resistencia donde dice, soy parte del sistema, porque pues evidentemente somos parte del sistema, pero no quiero que siga de esta manera sucediendo por todo lo que implica en la cuestión económica, en la cuestión ecológica, en la cuestión social. Y creo que de una u otra manera, muchos más y muchos menos, incluso yo creo que de los que estamos en el chat y aquí, han compartido experiencias del capitalismo salvaje, ¿no? Y creo que nosotros como generación somos víctimas de eso por las cuestiones de que tenemos que construir ahora un futuro de una manera diferente. Y se habla incluso de poder, entre los que estamos aquí, por decir algo, pues armar un patrimonio conjunto, ¿no? Porque pues realmente ya nuestro sistema de retiro, nuestro sistema de pensiones, a menos que pues haya un legado o una herencia por ahí, te va a salvar, ¿no? Hay otros temas muy importantes también de que dice por ahí Martínez Alier, los pobres son demasiado pobres para ser sostenibles, que es a manera de reflexión, y la otra parte es, ahorita lo recuerdo, pero, o sea, esas palabras de los pobres son demasiado pobres para ser sostenibles, pues está complejo, ¿no? Porque al final de cuentas, y es la otra frase que la recordé, o naces rico para poder rico, o naces pobre y realmente marcas una trayectoria que digas, con un nivel de conciencia bastante amplio, que desde el inicio pues puedas tener una gran transformación que realmente pues sí te conduzca a escenarios pues, pues vivibles, ¿no? Más que sostenibles. Y por el otro lado, los ciudadanos tenemos un rol importante como tal, ¿no? O sea, debemos de cumplir con un sentido de, más que un sentido común, un sentido de comunidad, ¿no? De poder decir, hoy, pues, hay una máxima de Mario Bunge, también otro filósofo argentino muy importante, que dice, disfruta la vida y permite a los demás disfrutarla, ¿no? Entonces creo que bajo esa máxima que yo también la adopté desde que la leí, fue como que pues sí, tienes razón en el sentido de que necesito también poder generar de una u otra manera algo bueno a partir de lo que yo estoy disfrutando y de lo que puedo tener accesible por la situación en la que me encuentro, ¿no? Pero no hay que perder de vista eso, en dónde nos encontramos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuáles son también nuestras limitaciones, porque morir en el intento es, creo que de las cuestiones más tristes en el sentido de que te sientes obstaculizado, limitado y subyugado ante algo que sí podemos cambiar con estas nuevas alternativas de economía solidaria, con
con estas nuevas partes de producción que se llama, una de ellas, por ejemplo, es la permacultura, ¿no? La permacultura, la economía solidaria, que ahí, bueno, pueden converger las dos, los huertos urbanos comunitarios, ¿no? O sea, en cuestión de prácticas, hay muchos ejemplos y hay muchos casos de éxito también a nivel latinoamericano de los cuales podemos voltear a ver y decir, vamos a adoptarlos, vamos a impulsarlos. Y lo que es un reto es implementarlo en un contexto urbano en el cual nos encontramos. Eso también es importante ver, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Regionalmente, geográficamente, localmente, la Ciudad de México tiene una historia muy interesante en todos los procesos económicos, sociales y económicos que le han dado forma y pues al menos creo que los que estamos aquí podríamos como que datarlo, no irnos tan lejos desde los 80, 70 para acá y poder entender ese contexto y importante verlo, no solo como lo menciona Toledo en la nota periodística, ¿no? Desde el enfoque antropológico, sino también biológico, sino también de otros esquemas que nos puedan ayudar a entender esa racionalidad que es más racional que nada y al final de cuentas pues tiene unos impactos que dices son brutales y debemos de cambiarlos. Y hacer como esta intervención nos encontramos en un momento coyuntural marcado por tres aspectos que considero importantes, ¿no? Uno de ellos es el famoso antropoceno, ¿no? Que nos encontramos en esta nueva era, transgrediendo estos límites planetarios, que ya incluso están cuestionando la vida tal cual la conocemos hoy para las generaciones siguientes, y pues esto derivado del sistema de producción. El número dos es la cuestión de que estamos en un mundo innegablemente urbano. Hay autores que lo denominan como el siglo urbano. En el 2050, más del 70-80%, o sea, hay pronósticos que dicen que incluso el 90% de la población a nivel global va a residir en algún contexto urbano. Actualmente 54% vivimos en algún contexto urbano y estos crecimientos a nivel regional latinoamericano pues van a experimentar estos procesos de transformación. Y si ustedes observan el panorama, pues son economías en vías de desarrollo. Entonces, los problemas que hay adentro de esas economías, como la pobreza, como la inseguridad alimentaria, como la delincuencia, entre otras más, pues obviamente se torna grave, ¿no? Ese crecimiento cuestionable, cómo debemos de hacer esa transformación o adaptación, o en qué momento ya es una transformación completamente, porque pues los procesos de transformación pues también implican estas rupturas abruptas que pues bueno, ya te hacen emerger en otros procesos. Y el último es este cambio generacional, ¿no? Creo que estamos en un momento donde necesitamos justamente este tipo de conversaciones, este tipo de relaciones que ahora también con el contexto del COVID deben de ser más importantes. Hace rato estaba leyendo una nota de esta Rita Salgado, una antropóloga argentina, si no mal recuerdo, muy buena, a rato se las comparto ahí en el WhatsApp, sobre una de las acciones más importantes también en marco de esto que está sucediendo con el COVID-19 es esta creación de redes, ¿no? Esta relación de poder generar una nueva célula, ¿no? Un nuevo ADN realmente que nos permita emerger hacia esquemas de producción pues más humanos, ¿no? Más que sostenibles, más humanos, más vivibles y asequibles para pues la mayoría de nosotros, sino, o sea, para todos nosotros, ¿no? Porque pues todos somos iguales al final de cuentas de que hay un montón de conceptos que podemos abordar, pero todos habitamos una, un mismo planeta hasta que el futuro decida lo contrario. Excelente, excelente, me encantó esa reflexión final. Y pues bueno, ya estamos en los últimos minutos. ¿Alguien quiere abordar un poco? ¿Quiere comentar algo? O bueno, digo, me gustaría que
pues al menos se fueran programando ya para que empecemos a abordar este tipo de temas, ¿no? Con este tipo de contexto que ya es mucho más puntual, mucho más exacto hacia dónde va esta reflexión, el porqué de este taller, irlo delimitando, delineando a partir de estos conceptos que ya hemos estado empleando y bueno, pues sería un placer poderlos escuchar ya en esta última ronda. Pues a ver, bueno, pues finalmente creo que, pues sí, primero muchas gracias a Alejandro, la información fue sumamente amplia, al menos para todos nosotros, los que no estamos como en ese contexto, entonces está muy interesante y las lecturas también, entonces ya como que van contextualizando, como dice Canek, mucho más ya el tema por donde se puede ir abordando. Entonces, más que dar una cuestión a debatir o algo así, pues me gustaría más bien decir con las partes que me quedo, que creo que tendrán que ver para los siguientes talleres, que es como esta situación de la parte teórica, algo por ahí se mencionó, Alejandro lo mencionó en algún momento, es ok, hay toda una cuestión teórica, hay toda una cuestión de análisis, de investigación, pero también es importante entonces la ejecución, ¿no? La ejecución de toda esta teoría, cómo llevarla a la práctica, ya sea en cuestiones locales que vayan impactando cada vez en círculos más amplios, pero sí hacerlo para poder entonces saber cuál va siendo el impacto y quizás que la gente y la misma comunidad se pueda ir sumando a partir de ver resultados o de cuestiones incluso prácticas, ¿no? Porque hay gente que será más afín a las cuestiones teóricas y entrará al debate, y hay gente que quizás no es tan afín a una cuestión tan teórica, pero es mucho más afín a cuestiones mucho más tangibles o reales, por así decirlo, que al ellos verlas ejecutarse y ver el buen desempeño que tiene la comunidad, los buenos resultados que dan bajo esta idea o ideología, pues se van a ir sumando, ¿no? Entonces así puedes abordar a la gente en dos maneras, ¿no? La gente de una cuestión mucho más racional, generadora de elementos físicos tangibles, y aquellos que están como abonando la parte de la idea y de la teoría, ¿no? Algo así platicaba yo con mi papá este fin de semana, ¿no? O sea que sí hay mucha parte que uno se puede quedar en la teoría, pero si uno se queda demasiado en la teoría, pues es un poco complejo aterrizarlo y pues al final se vuelve una idea ideal que seguir, pero no sabemos si se puede o no. Entonces, al empezar a ver estos ejemplos, como la cooperativa de la alimenticia, las cooperativas, en el caso médica, la cuestión de las bicicletas que la vez pasada pudimos conocer, pues te vas dando cuenta que sí hay cosas que suceden. Y entonces ya la gente puede acercarse y empezar a formar parte y empezar a formar lo que decíamos, comunidad, porque es sencillo decir hay que formar comunidad, pero ahora la pregunta sería, ¿cómo formas comunidad? ¿Cómo haces que el otro pueda empezar a ser más reflexivo y que le interese? O la gente más pequeña, o los niños, ¿cómo les puedes tú dar una teoría de lo que es bueno y de lo que es lo ideal para nuestro planeta? Pero si ellos te ven a ti ejecutando lo contrario, ¿por qué? Porque estás inmerso en un contexto distinto o que no te permite sobrellevarlo o qué sé yo, pues ellos dicen, pues entonces lo que me dicen no es lo real es lo que está haciendo. Entonces yo voy a reproducir eso y entonces la cadena nunca se va a romper. En cambio, si puedes ver modelos tangibles y le enseñas a todos esos nuevos individuos, pues varios de ellos van a decir, oye, sí se puede por allá porque es otro camino, y entonces a medida de eso quizás vamos a ir construyendo cada vez más y en diferentes contextos, ¿no? Cuestiones de agua, cuestiones de salud, cuestiones de alimentos, cuestiones incluso de entretenimiento, porque todos los aspectos podrían estar cubiertos a partir de estas nuevas formas de economía. Entonces, pues, creo que vamos bien, creo que los siguientes, si se van cada vez enfocando, pues nos van a dar como mucha luz a todos. Gracias. Qué buenísima intervención, René. Perdón, René, que es que se me hace muy, muy importante lo que menciona René y sobre todo en su marco del taller, creo que sí debe de ir orientado a la práctica. Obviamente la parte conceptual, teórica es importante, pero si no lo llevamos justamente a la práctica, pues, y más en este tipo de esquemas alternativos, pues obviamente no van a tener mucho eco. Y en ese sentido, pues yo ya, no sé cuáles sean sus demás casos prácticos,
pero hay una comunidad que seguramente ustedes la han, es una cooperativa que se llama la Tosepanyaki de Puebla. Es una cooperativa que ha tenido un caso de éxito tremendo y donde pues también uno de sus esquemas principales es la economía solidaria y ojalá que pudieran ir a visitarlo. Está en Puebla, en Cuetzalan, entonces es un viaje creo que también de comunidad que sería interesante organizarlo y conocer justamente cómo han generado otro tipo de herramientas, ¿no?